Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Muy buenos días, tarde, noche, dependiendo el horario y el espacio en que usted escuche esta enseñanza. Una vez más, su hermano y amigo Leonel Gamarra de la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio del libro de Apocalipsis. Bien, esperamos de pronto poder avanzar un poco al respecto, aunque este libro es muy maravilloso y hay muchas cosas por las cuales hay que analizar, hay que estudiar. Y la verdad no me gusta gastar mucho afán a la hora de estudiar la palabra. Sin embargo, vamos a ver si avanzamos un poquitico, teniendo en cuenta que usted con el video puede volver a reproducirlo y a seguir escuchando, analizando y ampliando su conocimiento. Estamos hablando del versículo 5 acerca de que Jesucristo es el testigo fiel. Ya hablamos de ese testigo fiel y vamos a hablar del resto del versículo en esta oportunidad. Nos dice el versículo que Él es el primogénito de los muertos, ¿cierto? Leo el versículo 5 nuevamente, Apocalipsis capítulo 1, y dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Varias cosas para analizar aquí. Número uno, que es el testigo fiel, ya lo miramos. Número dos, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa que Él es el primogénito de los muertos? Bueno, vamos a tratar de entenderlo a la luz de las escrituras. Y para ello vamos a Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Nos dice así la palabra de Dios: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Aquí está refiriéndose al momento en que Cristo mismo fue entregado a la muerte y donde el pueblo pidió a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ok, primogénito de los muertos está refiriéndose a la resurrección de Cristo, ¿cierto? No porque haya sido el primero que haya muerto, mucha gente ha muerto, ¿cierto? Pero sí tiene que ver con la resurrección, tampoco porque haya sido la primera persona que resucitó, sino que vamos a entender por qué es el primogénito de los muertos, ¿cierto? Y tiene que ver, repito, con la resurrección. En Hechos 26-23 nos va a decir lo siguiente la palabra: que el Cristo había de padecer, como todos sabemos, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y bueno, analicemos entonces o expliquemos, si no fue el primero que resucitó porque otras personas resucitaron antes, ¿por qué la Biblia lo llama el primero de la resurrección de los muertos? Bueno, creo que en alguna ocasión ya lo he anticipado, pero quiere decir el primogénito o el primero de la resurrección, porque es el primero que resucita para no ver muerte más. Todos los anteriores a él tuvieron que haber muerto nuevamente, ¿sí? Después de haber sido resucitados, tanto los que resucitaron los profetas en el Antiguo Testamento como los mismos que Jesús resucitó mientras ejercía su ministerio, como también aquellos que resucitaron durante la época de los apóstoles, ¿sí? Entonces, Cristo resucita y no vuelve a morir jamás, y la muerte ya nos enseñorea de él, y más adelante lo vamos a leer. Allí en Primera de Corintios 15, del 20 al 23, también nos dice a lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esto nos dice eso, que realmente es el primero que ha resucitado para no volver a ver muerte. Y dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sabemos que es por Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o en otras palabras, resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero que ha resucitado es Cristo. Él es la primicia de la resurrección. Luego, los que son de Cristo en su venida.
Esto tiene relación al arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él venga, vamos a ser resucitados. Aunque también hay un segundo punto de vista que podemos mirar también, y es que cuando Él vuelva por segunda vez, que es después de la gran tribulación, también habrá resurrección de muertos. Pero eso lo miramos ahorita más adelante. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nada puede ir por encima de Él, o nada puede ser más importante que Él, o nadie puede tener primero algo tan fundamental que Él, como lo es la resurrección de los muertos para no volver a morir efectivamente, ¿cierto? En Romanos capítulo 6, del 9 al 10, nos dice también la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, perdón, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Por eso Él es primogénito de los muertos, porque ya Él no muere más. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, que ya la muerte no tiene ninguna potestad sobre su vida o sobre su cuerpo. Algunos dijeran que si el Señor volviera otra vez, lo volverían a crucificar. No, ya nadie puede volver a tocar su vida porque ya Él murió una vez y para siempre. Y ya cuando vuelva, no vuelve como ese cordero que fue llevado al matadero, sino que ya viene como el soberano de los reyes de la tierra. Y que es lo que sigue diciendo el versículo 5, ¿sí? Después de hablar de que es el primogénito de los muertos, nos habla y el soberano de los reyes de la tierra. Y sabemos que cuando hablamos de soberano, estamos hablando de alguien que está por encima absolutamente de todo lo creado y de todo lo que existe, ¿sí? Cuando hablamos terrenalmente de soberanías, hablamos de las potestades que tiene un gobierno, una autoridad en un estado, ¿cierto? Y cuando la palabra acá nos dice soberano de los reyes de la tierra, está diciendo que Él está por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de toda potestad en el mundo, en la tierra, en lo creado. Tanto visible como invisible, Él es soberano, es decir, que tiene poder, tiene potestad absoluta sobre todas las cosas. Y para ello vamos a mirar varios pasajes que nos hablan precisamente, perdón, de su soberanía sobre los reyes de la tierra y cómo desde la antigüedad fue profetizado y pues fue predicado este poder soberano sobre todos los reyes de la tierra. En el Salmo 72, del versículo 8 al 11, nos dice así la palabra de Dios. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Nosotros hemos sabido históricamente acerca de los dominios de algunos imperios que han dominado en todo el mundo conocido, ¿cierto? En sus épocas, en sus tiempos, ¿sí? Sin embargo, aunque fueron imperios y dominios a nivel mundial, hubo regiones donde efectivamente no llegaba a su dominio porque no tenían conocimiento de todo lo que estaba o existía, pero todo lo que se conocía de su entorno, ellos llegaron a ejercer su imperio. Bueno, el del Señor sobrepasa mucho más allá, porque Él efectivamente sí conoce absolutamente todo y sabe en todos los rincones de la tierra donde hay personas y seres humanos, gobiernos, imperios, etcétera, etcétera. Sobre todo eso, Él viene a reinar y gobernará de mar a mar. Si nosotros también recordamos en el sueño de Nabucodonosor,
dice que la piedra no cortada se hizo un monte que llenó toda la tierra. Eso habla del dominio, del reinado, que tiene que ver con reinado milenial también de Cristo en la tierra, ¿sí? Entonces, Él es soberano porque va a dominar, porque va a gobernar absolutamente todo lo que existe y se ve. Existe y se ve, no, existe y se ve, ¿cierto? Y aún lo que no se ve, Él es Rey soberano, Él es Señor. En el Salmo 89, del versículo 26 y 27 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Y yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esto es uno de los salmos mesiánicos, ¿no? Él es el más excelso de los reyes de la tierra, el más alto, ¿cierto? Excelso es lo más elevado, lo más alto posible. Entonces, Él es ese soberano de los reyes. Daniel capítulo 7, del versículo 13 al 14, nos dice también lo siguiente. Hablando Daniel en las visiones que tenía, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y obviamente esto es relación a Cristo Jesús. Recordemos que Daniel no conocía a Cristo como nosotros hoy en día se nos ha revelado, ¿cierto? Y como conocemos por medio de su palabra. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no había sido revelado, claramente era un misterio. Sin embargo, ellos hablaban de lo que Dios mismo le mostraba y podían ellos escribir también a través de lo que el Señor les mostraba. Y dice que venía como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, refiriéndose pues a Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Si nosotros miramos, repito, todos los imperios que han venido y que han gobernado sobre todo lo creado conocido, son imperios que llegaron y pasaron y acabaron y terminaron y llegó otro que se levantaba más fuerte que ellos y derrotaba ese imperio y empezaba a ejercer el suyo propio. Bueno, el del Señor es uno que viene a ser instaurado y nunca más será terminado. No es algo temporal, no es algo que va a ser por un periodo, no. Su reino cuando ya se establezca va a ser obviamente eterno, aun cuando sabemos que viene un tiempo milenial, pero Él nunca perderá el dominio a partir de que Él tome dominio sobre todas las cosas, nunca más perderá su dominio. Por eso nos dice acá que es un dominio eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando hablamos de la gran comisión en Mateo 28:18, precisamente Jesús se acerca a los discípulos y les dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad le fue dada a nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tiene un dominio excelso sobre todas las cosas. En Efesios 1:19 nos habla también de este mismo dominio. Dice del 19 al 23, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, hablando precisamente de esa autoridad y de ese poder que le ha sido dado. Mire sobre qué está sentado en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, lo que les hablaba, no solamente en este mundo que vemos ahora y que viene y reinará por 1000 años, sino
en el que viene, en la nueva creación. Allí reinará y enseñará y ese reino no tendrá ningún fin. Por eso nos habla de todo principado, autoridad, poder, señorío y de todo nombre que se nombra. Es decir, por más importante que sea algún hombre o algún nombre en la historia, él está por encima absolutamente de ellos, ¿sí? Usted podrá de pronto mirar y recordar en la historia algunos hombres famosos, poderosos, que conquistaron, que alcanzaron dominio sobre diversas naciones, etcétera. Nada de eso es comparable con el dominio que le has entregado, dado a nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sí? No va a haber otro que se pueda levantar con tal poder, con tal señorío, con tal dominio, más que nuestro Señor Jesucristo. El 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo, perdón, de aquel que todo lo llena en todo. Él es el único y aparte de eso es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Bien, el mismo versículo 5 de Apocalipsis no solamente nos habla de una soberanía de él sobre los reyes de la tierra, sino también que nos da dos cosas más. Nos dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó, recordemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo es saber que Dios en amor envió a su Hijo y su Hijo en amor no se rehusó a venir a morir por nuestros pecados, para salvarnos, para reconciliarnos y como el mismo versículo nos habla, lavarnos con su sangre. En primera de Juan 4:10 también encontramos que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué lindo, repito, es que el Hijo no se haya rehusado a venir a morir por pecadores como nosotros, que hemos sido malos en muchos aspectos y asuntos de nuestra vida, y no solamente antes de conocerle a Él, sino también después de haberle conocido. Aún así, Él sigue amándonos, sigue limpiándonos, sigue propiciando nuestro pecado, nos sigue expiando el pecado. Bien, también dice ahí mismo en primera de Juan 4, el versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La primer muestra de amor fue de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Él es el que ha demostrado su amor para con nosotros. En Efesios capítulo 2, versículos 3 al 5, nos sigue hablando precisamente de ese amor. Y obviamente nosotros encontramos toda la escritura nos habla precisamente del amor de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de la forma en cómo Él nos ha amado y que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y precisamente lo hizo por amor. Y dice Efesios 2, 3 al 5, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Qué lindo es que Dios, a pesar de haber sido nosotros pecadores, nos ama de tal manera y su Hijo decide en respuesta a ese amor de Dios también cumplir con ese propósito del Padre de venir a entregar su vida por amor. Él mismo lo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Oígase bien, él mismo dijo, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. ¿Sí? La mayor muestra de amor nos las ha dado Él al sacrificar su propia vida
por hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. El versículo continúa diciendo también que nos lavó con su sangre, ¿cierto? Nos dice allí el mismo versículo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nosotros podemos lavarnos de la forma que queramos y ahí va a estar la mancha de nuestro pecado. Ningún detergente ni ninguna obra de nuestra acción podrá borrar realmente nuestros pecados más que la sangre de Cristo Jesús. La única que tiene ese poder de borrar o lavar el pecado que en nuestra vida hay o se haya cometido. Recordemos que el salmista David, allá confesando su pecado en el Salmo 51, versículo 2, le decía al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero todos sabemos también que llegó a fallar muchas veces de muchas formas y clamaba a Dios para que lo lavara y lo limpiara del pecado. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que el hombre, aún David, con toda esa comunión que tenía, él sabía que por sí mismo no podía lavar su pecado, aunque no conocía todavía a ese Cristo, aunque él habló de Cristo, pero no lo conocía como nosotros conocemos hoy, ya que este misterio de la piedad ha sido manifestado y revelado, ¿cierto?, a nuestra vida. Pero él sabía que quien podía lavar su maldad y su pecado era Dios, ¿cierto? Era Dios. Y Dios por medio de Jesucristo puede lavar y limpiar nuestro pecado. En Proverbios 30, en el versículo 12, nos dice que hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. La gente piensa que por la religión, por la tradición, por la costumbre, la gente puede limpiar su pecado y por eso encontramos épocas, ejemplo, en nuestro territorio colombiano. La gente en Semana Santa hace promesas, camina de rodillas, se sienta sobre maíz, sobre frijol, sobre cosas, se arrodilla, perdón, sobre cosas, tratando de buscar como que su pecado sea perdonado, sea limpiado. Hacen peticiones, demandas, se laceran en el cuerpo, se dan látigos, se autoflagelan, etcétera, pensando que ese tipo de cosas o acciones pueden limpiar su pecado, pero la escritura nos deja ver que ese es en su opinión, pero nunca esas cosas van a limpiar el pecado de nuestra vida. Por más rituales ceremoniales que usted haga, cosas que usted haga en su religión, nunca va a ser limpiado, porque solo podemos ser lavados y limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios es el único que puede limpiar ese pecado, por muy rojo que sea, por muy escandaloso que sea. Él es el único que puede realmente limpiarnos de todos nuestros pecados. Ninguna obra que nosotros hagamos puede realmente lavarnos del pecado. En Ezequiel también nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36, 25. Pero mire, vamos a ir un poco más allá a 1 Corintios 6, 11, que nos dice también lo siguiente: y esto erais algunos, está hablando de cosas pecaminosas, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Óigase bien, quien puede lavarnos, quien puede limpiarnos, es Jesucristo y su Espíritu Santo, ¿cierto? También nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Es su sangre
la que realmente puede lavarnos y puede limpiarnos de todo nuestro pecado. ¿Sí? Esa sangre nos puede justificar y nos puede reconciliar. Ahora no que usted va a tener como costumbre decir o como amuleto, me limpio, me lavo con la sangre de Cristo y su vida realmente no se humilla delante de Él. Porque encontramos incluso en negocios de gente que ni siquiera se ha convertido, oración a la sangre de Cristo, ¿cierto? Como si fuera un amuleto para sus vidas. La sangre obviamente nos limpia de todo pecado, pero para eso yo tengo que primero reconocerlo a Él, al que derramó su sangre, como mi Señor y mi Salvador, y como el dueño realmente de mi vida y el que enseñorea y gobierna mi vida. De lo contrario, cualquier repetición que usted haga, incluyendo el nombre de Cristo, incluyendo la sangre de Cristo, no va a tener ningún efecto en su vida, porque no se trata de un ritual o de una costumbre, sino de realmente humillar nuestro corazón, reconociendo nuestro pecado, apartándonos de él para que seamos lavados realmente y limpiados de nuestro pecado. Sí, recordemos que para que esa sangre nos limpie, nosotros debemos ser obedientes, por eso a su palabra, por eso él dice, el que dice que cree en él debe de andar como él anduvo, ¿sí? Entonces, no es viviendo en cualquier religión, de cualquier manera, de cualquier forma, y yo uso entonces la sangre de Cristo como el amuleto para yo poderme lavar y limpiar de mi pecado. Debo de rendir y humillar mi vida ante su presencia, ¿sí? En Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esto no solamente para la gran tribulación, para nosotros, obviamente, en la actualidad, tenemos que emblanquecer nuestra vida en la sangre del Cordero. Obviamente en la gran tribulación hay salvación y el perdón de los pecados sigue siendo de la misma manera por la sangre de Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y no hay otro medio, no hay otra forma en la cual usted pueda lavarse o limpiarse de su pecado. No porque ahorita, en marzo, abril, cuando llegue Semana Santa, entonces usted va a ir a flagelar su cuerpo, a castigarse a sí mismo para ser perdonado. No, usted tiene que hacerlo es hoy, humillar su corazón, pedirle perdón a Dios, arrepentirse y que su sangre lo lave, lo limpie, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y usted pueda ser perdonado de todos sus pecados. Bien, se me acabó el tiempo y dejamos aquí en este versículo 5 para que en la próxima enseñanza empecemos a hablar del versículo 6 que nos habla de que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, recuerda que si este video es de bendición y de enseñanza para tu vida, compártelo en todas tus redes sociales. Recuerda que nosotros no buscamos ningún beneficio económico y siempre lo decimos, ni siquiera por comerciales, anuncios tienen estos videos porque no buscamos ninguna remuneración económica. Lo que deseamos es que ustedes conozcan de la palabra del Señor y puedan rendir sus vidas a Cristo y puedan entrar a la vida eterna también y nos podamos ir en el arrebatamiento. Mañana puede ser un día realmente bastante tensionante, ya que el señor presidente de los Estados Unidos está terminando su mandato y entra un nuevo gobierno que puede generar muchas cosas tremendas, en especial a la misma nación de Israel y a la propia nación americana. Que el Señor tenga misericordia de todos nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, como también de todos nosotros que si en cualquier situación termina Estados Unidos involucrado, los colombianos también, por ende, terminaremos en conflicto. Bien, estemos preparados porque la venida del Señor se nos acerca y en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Un abrazo grande a la distancia, se les ama en Cristo Jesús, Shalom y Maranata, que quiere decir paz, y el Señor viene. Amén.